from Anonymous 41. En la actualidad nos adentramos en el ámbito digital para buscar información, pero no siempre ha sido así. En el siglo XX, los medios impresos y la radio dominaban el panorama informativo. Además, la televisión también ofrecía la posibilidad de conocer las noticias en formato audiovisual y, en muchas ocasiones, en directo. Sin embargo, la llegada de Internet ha transformado la manera en que consumimos la información. Los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, han cedido su protagonismo a los medios digitales y redes sociales. La instantaneidad y la accesibilidad a la información definen esta nueva era, donde cualquier persona puede convertirse en creadora de contenidos. Efectivamente. Además, en este contexto, los periodistas deben ser profesionales polivalentes, adaptados a la era digital y capaces de producir contenido veraz, especializado y atractivo. Más allá de los textos, estos periodistas deben producir información de calidad, en todos los formatos audiovisuales. Además, deben interactuar con una audiencia cada vez más exigente y participativa. Y todo ello sin olvidar los pilares fundamentales de su trabajo, la ética y la responsabilidad. Porque con la posibilidad de transmitir la información de manera inmediata y en tiempo real, surge el riesgo de difundir fake news. Por ello, los periodistas del siglo XXI deben ser especialistas en contrastar fuentes y verificar datos. Los medios digitales y las redes sociales han revolucionado el periodismo contemporáneo, al que, además, añadimos un nuevo factor, la inteligencia artificial. Según el informe anual de la profesión periodística de 2023, elaborado por la Asociación de Prensa de Madrid, un 84% de los profesionales considera que la inteligencia artificial se consolidará como una herramienta recurrente dentro de las redacciones. Sí, los algoritmos de inteligencia artificial pueden procesar y analizar grandes cantidades de datos en cuestión de segundos, facilitando así la cobertura de temas complejos como elecciones o tendencias económicas. También puede generar automáticamente informes sobre eventos rutinarios, como los resultados deportivos. Así, las y los periodistas se liberan de estas tareas para poder profundizar y contrastar informaciones. De hecho, la inteligencia artificial también juega un papel crucial en la verificación de datos, identificando noticias falsas y combatiendo la desinformación. De este modo, se favorece que los periodistas mantengan la precisión y la veracidad en sus informaciones. Sin embargo, la adopción de la inteligencia artificial plantea cuestiones éticas relacionadas con la posible falta de imparcialidad en las noticias generadas por máquinas. Y estos no son los únicos desafíos a los que se enfrenta la profesión periodística en el mundo contemporáneo. La rapidez y la facilidad con la que se comparte información en plataformas digitales ha permitido que las fake news se propaguen rápidamente. Este hecho erosiona la confianza del público en los medios. No en vano, el informe de Digital News Report 2023 señala que el 37% de la población de España no se interesa por las noticias, ni se fía habitualmente de ellas. La crisis económica global ha golpeado fuertemente el sector de los medios de comunicación, ocasionando reducciones salariales, despidos y precariedad laboral entre los periodistas. Si a estas circunstancias sumamos que los medios buscan audiencia, encontramos que a menudo se opta por difundir titulares impactantes y noticias superficiales. La relación entre periodistas y fuentes de poder político y empresarial puede llevar a conflictos de interés y, por tanto, a generar una cobertura informativa sesgada. Según el informe anual de la profesión periodística de 2023, la precariedad laboral unida a la falta de independencia política y económica de los medios provoca que los propios periodistas califiquen el grado de confianza en la información con un 5,7 sobre 10. En un mundo ideal, los medios actuarían como guardianes incansables de la verdad y ofrecerían una información imparcial y objetiva. Sin embargo, la realidad presenta un panorama más complejo, especialmente cuando se introduce el factor de la financiación. La financiación de los medios de comunicación ha experimentado un cambio significativo con el tiempo, pasando de un modelo basado principalmente en la publicidad y las ventas a uno más diversificado y complejo. En el pasado, la publicidad era la principal fuente de ingresos para los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita como en los medios audiovisuales. Sin embargo, con la digitalización se observa su declive como fuente principal de ingresos. Por tanto, los medios se han visto obligados a explorar otras formas de financiación. Además de la publicidad, la financiación del periodismo se nutre de diversas fuentes, como las suscripciones, una forma de financiación directa para los medios de comunicación, donde los usuarios pueden acceder a contenido exclusivo o a beneficios adicionales. Los patrocinios son una forma de financiación indirecta. Las empresas financian determinados espacios y, a cambio, los medios de comunicación promocionan los productos o servicios de las empresas patrocinadoras. El crowdfunding es una forma de financiación colectiva en línea,
donde los colaboradores pueden donar pequeñas cantidades de dinero para apoyar a los periodistas y editores en la realización de un determinado proyecto. Los medios de comunicación pueden vender productos y servicios relacionados con su contenido, como cursos de formación o la organización de eventos. También realizan la gestión de imagen de marca de algunos de sus clientes, un papel que hasta ahora desempeñaban las agencias de comunicación. El periodismo también puede financiarse mediante las aportaciones de empresas privadas que costean proyectos de periodismo de investigación o de contenido específico que se ajusten a sus intereses. Las subvenciones y ayudas gubernamentales son una forma de financiación pública para los medios de comunicación, orientada a apoyar la creación de contenido y la difusión de información. La financiación, especialmente la procedente de grandes empresas privadas y las subvenciones públicas, puede ser objeto de críticas por su posible influencia en la independencia editorial y la libertad de información de los medios de comunicación. Estos flujos de financiación hacia ciertos medios han puesto en tela de juicio su integridad, por lo que la credibilidad y la independencia de las informaciones que difunden quedan bajo sospecha. El periodismo del siglo XXI está en constante evolución. La tecnología digital y la inteligencia artificial ofrecen herramientas poderosas y oportunidades sin precedentes, pero también presentan desafíos éticos. A pesar de estos cambios, la misión fundamental del periodismo sigue siendo la misma: informar, educar y dar servicio público. Adaptarse a estos tiempos cambiantes es fundamental para mantener viva la esencia del periodismo y garantizar que siga desempeñando su papel vital en la sociedad. Y aquí terminamos. Si queréis saber más podéis consultar otros capítulos de la serie Educación mediática para una ciudadanía crítica. Hasta pronto.